Si crees que el tráfico en hora punta es estresante, es porque no has visto a este monstruo convirtiendo el océano en su buffet personal. Era como si la evolución se hubiera emborrachado y decidido crear un tanque de guerra con dientes y cero remordimientos. Comparado con él, el tiburón de Spielberg es un patito de goma. Estar en el agua era aceptar que eras el protagonista de una película de terror donde el presupuesto se gastó entero en la criatura que te va a desintegrar. Olvida el concepto romántico del mar. El océano del Cretácico no era un spa, era un matadero de alta tecnología. Imagina un sitio sin un solo escondite, donde mientras más te hundías, más boletos comprabas para que algo te almorzara. Aquí la evolución no jugaba a la selección natural, jugaba a diseñar máquinas de guerra orgánicas. Teníamos de todo, bichos con cuerpos más aerodinámicos que un misil y sentidos tan pasados de rosca que podían sentir el latido de tu corazón a kilómetros de distancia. Nada de ojos que no ven, corazón que no siente. Si estabas vivo, emitías electricidad. Y si emitías electricidad, eras un snack. Para que te hagas una idea de las escalas, los pliosaurios tenían cabezas del tamaño de una furgoneta familiar. Sus dientes atravesarían la chapa de un camión blindado como si fuera mantequilla. Y tiburones como el Cretoxirrhina ya era un psicópata antes de que el gran blanco supiera lo que era el miedo. Pero ojo, que el tamaño no lo era todo. El diseño era a nivel ingeniería aeroespacial. Caderas para acelerones brutales, ojos con precisión de francotirador y mordidas que harían que un cocodrilo moderno pareciera un caniche de juguete. El mar era una jerarquía de sangre donde los rápidos no siempre ganaban y los grandes a veces fallaban. Sin embargo, en esta pirámide de violencia había un jefe final. Un tipo que no esperaba a que pasaras por ahí. Él controlaba el código del juego. Si sentías su sombra, ya podías ir despidiéndote, porque para ese entonces ya estabas a medio digerir. Si crees que el mar actual es peligroso porque hay un par de tiburones blancos dando vueltas, es que no tienes ni idea de lo que era el Mosasaurus. Olvida a las ballenas, que son básicamente mamíferos con sobrepeso, o a los peces grandes. Este bicho era un reptil de pura cepa, un lagarto gigante diseñado por la evolución en un día de muchísima furia. Medía unos 17 metros, lo mismo que un autobús articulado de ciudad, pero con mucha más hambre y cero ganas de hacer amigos. No era un nadador del montón, era un misil con escamas. Su cuerpo era una mezcla bizarra entre un cocodrilo y una serpiente marina, con una cola tan potente que lo impulsaba como un motor fuera de borda. Sus mandíbulas no eran para jugar. Tenía dientes curvados hacia atrás, como ganchos de carnicero. Si te atrapaba, intentar escapar era como tratar de sacar un clavo oxidado de una madera con la mano. Mientras más tirabas, más te clavabas. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino que era un psicópata táctico. No cazaba por impulso, el tipo era un ninja. Se escondía en el abismo, en esa oscuridad total donde no ves ni tus propias manos, y simplemente esperaba. Cuando decidía que era su cena, te embestía desde abajo o desde ángulos que no podías ver con la rapidez de un rayo. Los fósiles no mienten. Hemos encontrado caparazones de tortugas y huesos de tiburones reventados, como si les hubiera pasado por encima una prensa hidráulica. Tenía visión en 3D para no fallar el golpe y unos pulmones tan grandes que podía acecharte durante horas sin tener que subir a respirar. Para un humano moderno, encontrarse con él sería como intentar ganarle una carrera a un tren bala a toda velocidad bajo el agua. No había plan B ni escapatoria. Si el Mosasaurus te ponía el ojo encima, tus probabilidades de vivir eran las mismas que las de un cubito de hielo en una freidora. Y si crees que esto fue lo más extremo que parió la Tierra, prepárate. Porque aún existen 5 animales que se negaron a extinguirse. Te voy a mostrar por qué. Ellos sí pudieron sobrevivir y los dinosaurios no. El Mosasaurus no era un simple cazador. Era el bully oficial del océano que venía a reventar las reglas del juego. Su sola presencia era tan pesada que los ecosistemas no se adaptaban, se aterrorizaban. Donde este tipo aparecía, el vecindario se vaciaba.
No era una migración por el clima, era un corramos por nuestras vidas colectivo. Imagínate a los peces de la época. Antes nadaban felices en aguas abiertas, pero cuando llegó este monstruo, se mudaron a los callejones más oscuros y turbios del mar para que no los vieran. No mejoraron su velocidad por amor al deporte, sino por puro pánico. El océano dejó de ser un balneario para convertirse en un campo minado. Si el agua vibraba un poquito más de la cuenta, significaba que tus probabilidades de llegar a la cena eran de 0. Incluso los otros pesos pesados, como los tiburones o los pliosaurios, que medían lo mismo que un autobús escolar, se hacían pequeñitos. Preferían pasar hambre en zonas desérticas antes que cruzarse con el dueño de la zona. El mapa del mundo se dividió de forma binaria, donde estaba él y donde podía respirar tranquilo. La evidencia en las rocas no miente. En los lugares donde aparecen sus fósiles, las demás especies desaparecen de golpe. No fue un meteorito ni un cambio de temperatura, fue un genocidio sistemático por exceso de eficacia. Básicamente, si el Mosasaurus decidía instalarse en tu bahía, tu especie tenía los días contados. Pero, curiosamente, este tirano fue el mejor entrenador personal de la historia. Para no ser devoradas, algunas criaturas inventaron armaduras de piedra o camuflajes dignos de un espía. El miedo fue el motor que aceleró la evolución a niveles absurdos. Cuando el Mosasaurus finalmente se extinguió, no se fue del todo. Su legado se quedó grabado en la sangre de los sobrevivientes. El mar todavía recuerda que una vez existió un bicho tan perfecto para matar que obligó a la vida misma a reinventarse para no desaparecer. Ni el gimnasio, ni los dientes de sierra, ni ser el dueño del vecindario te sirven de nada cuando el universo decide lanzarte una piedra del tamaño de una ciudad. El Mosasaurus no perdió contra un rival más fuerte. No hubo una pelea final al estilo Hollywood, ni un duelo de titanes. Simplemente, el escenario donde daba sus conciertos explotó. Hace 66 millones de años, un asteroide se estrelló en lo que hoy es México con la fuerza de millones de bombas atómicas. Fue como si el planeta hubiera apretado el botón de autodestrucción. El cielo se apagó, el sol se fue de vacaciones y el aire se llenó de ceniza. Sin luz, las plantas marinas murieron. Sin plantas, los peces pequeños desaparecieron. Y sin peces pequeños, el buffet libre del Mosasaurus cerró por quiebra técnica. El mar, que antes era su parque de diversiones, se volvió una tumba fría, oscura y sin oxígeno. Imagínate al depredador más letal de la historia, un bicho de 17 metros, flotando en el vacío, muriendo de hambre porque ya no quedaba nada que morder. No hubo cámaras ni funerales, solo un cuerpo perfecto hundiéndose en el lodo mientras el mundo se volvía loco ahí arriba. Millones de años después, desenterramos sus huesos y nos quedamos con la boca abierta. Sus fósiles son como una caja negra de un accidente de avión. Nos cuentan que una vez hubo un rey que mandaba sobre las olas, pero también son una advertencia muy seria. Si un animal tan eficiente, tan blindado y tan dominante pudo ser borrado del mapa en unos pocos días, ¿qué nos hace pensar que nosotros somos especiales? La Tierra no nos odia, simplemente le damos igual. Es como un guardia de seguridad que limpia el local al final de la noche. No le importa quién eras ni cuánto dinero tenías, simplemente apaga las luces y te saca a la calle. El Mosasaurus cayó porque el ciclo de la vida decidió que ya había tenido suficiente pantalla. Hoy, el océano sigue ahí, haciendo sus cosas de océano, guardando el secreto bajo toneladas de agua. Pero a veces, cuando miras una sombra extraña bajo una ola o sientes ese escalofrío al no ver el fondo del mar, es porque el recuerdo de ese monstruo sigue ahí. El mar no ha olvidado cómo fabricar máquinas de matar. Solo está esperando a que las condiciones vuelvan a ser las adecuadas. El Mosasaurus se fue, pero el molde sigue guardado en el sótano, esperando el próximo turno.